Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Hablando de, un espacio cristiano en el que platicaremos temas de interés y actualidad desde una perspectiva bíblica. Comenzamos. Muy buenas tardes, soy el pastor Víctor Segura y me da mucho gusto poder estar una vez más en este programa Hablando de, y pues bueno, estamos transmitiendo desde el Centro de Fe, Esperanza y Amor Topo Chico, ubicado aquí en Monterrey, Nuevo León, y pues bueno, damos la bienvenida al pastor Alex. ¿Cómo estás, pastor Alex? Muy bien, y estamos muy contentos, felices de estar aquí nuevamente en nuestro programa Hablando de, y esperemos que sea de gran bendición este tema que hoy estaremos tocando. Disfrútenlo. Muy bien, ¿cómo estás, pastor Iván? Muy bien, muy contento, gracias a Dios, de poder estar una vez más en el programa. Y pues bueno, esperemos que hoy Dios esté hablando de una manera especial a cada persona que nos escucha. Sí, así lo creo. Así es que pues bueno, antes de comenzar con el programa, el cual tenemos un tema muy importante, el cual hemos titulado 7 cosas que jamás debemos de aceptar. Si es que queremos tener una vida en victoria, pues bueno, este tema sé que va a ser muy bueno para ti. Así es que ahorita regresamos, recuerda, estamos en Hablando de. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Aleluya. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, oh Señor, tómame, cerca quiero estar.
Muy bien, ya regresamos a su programa Hablando de, y pues bueno, hoy tenemos un tema el cual le hemos puesto 7 cosas que jamás aceptaremos, y pues ese van a ser 7 secretos para vivir una vida en victoria, pues ya que Dios nos ha dado la herencia como hijos. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 2, yo creo que es un versículo que todos conocemos, que dice que nosotros que le hemos recibido, ahora somos hechos hijos de Dios, y el apóstol Pablo dice que, y si hijos, también herederos. Entonces hemos recibido nosotros herencia, pero el asunto es que a veces es como en lo natural. Imagínate, a ti te llegan a decir tienes una herencia, pues la herencia en sí misma no tiene ningún efecto, sino cuando uno mismo va y toma esa herencia, ¿no? Yo creo que lo mismo es en las cosas espirituales. Hay cosas que Dios ya nos dio, pero no las hemos apropiado, no nos hemos apropiado de ellas. Y pues tiene mucho que ver lo que escuchamos, ¿no? La Biblia dice en Romanos 10:17, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por el oír, y por el oír La palabra de Dios. la palabra de Dios. Entonces, si no escuchamos qué es la herencia y no las confesamos, porque también la Escritura dice que tenemos poder en nuestra boca, ¿verdad? Nosotros hablamos lo que hemos escuchado. El apóstol Pablo dice, creí y hablé, ¿no? Así es, Sí. también, de hecho, el libro de Proverbios también lo menciona, dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua también, en cuanto a lo que hablamos, en cuanto a lo que, cada una de las cosas que comentamos. Eso viene en Proverbios capítulo 18, versículo 20. A ver, leo completo el versículo. Dice así, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así es. Hay un proverbio, creo que es el 12:18, que dice, la lengua de los sabios es medicina. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo creí y hablé. ¿Y qué es lo que creemos? Sino lo que hemos recibido ahora en Cristo Jesús. Sí. Y pues bueno, hay mucha gente que lamentablemente no conoce lo que ha recibido, entonces pues no tiene la facilidad o la habilidad de declarar, ¿no? Así es. De hecho, es como lo que comentaba usted al principio, pastor, que en cuanto a la herencia, ¿verdad?, que hemos recibido, el apóstol Pablo también, en una de sus cartas, él dice, mientras que el heredero es niño, dice que en nada difiere de un esclavo. Exacto. O sea, ¿cuántas personas Dios nos ha dado herencias que vienen en la palabra, pero a causa de que a causa de que no investigamos, a causa de que no indagamos en la Biblia, no podemos participar de esas herencias, ¿verdad? Y se cumple lo que el apóstol Pablo enseña, dice, mientras que el heredero es niño, dice, nada difiere de un esclavo. O sea que entre menos conozcamos, menos podemos disfrutar las bendiciones, ¿no? Que Cristo ahora nos ha dado, ¿verdad?, por medio de su sacrificio. Sí, así es. Yo creo que cuando conocemos la palabra nos damos cuenta de las promesas, y cuando comenzamos a escudriñar la Escritura nos damos cuenta que esas promesas ahora son para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, al aceptar a Jesucristo. Y esa herencia la vamos conociendo a través de la palabra de Dios, pero sí es muy importante también declarar esa herencia, Exacto. esa palabra en nuestra vida. Exacto. O sea, hay una relación directa entre la confesión con nuestra boca y la fe para echar mano de las promesas, ¿no? O sea, nunca viviremos a un nivel espiritual más allá del nivel de nuestra confesión. Ajá. Así es. De hecho, por ahí leí en un libro una frase que me gustó y decía, lo que tú dejas de confesar, tú lo dejarás de creer, ¿verdad?, con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque si tomamos ese versículo que el apóstol habla, creí, por lo cual hablé también, al momento de dejar de creer, de decir las palabras poco a poco, a veces sin que nos demos cuenta vamos a ir dejando de creer aquellas Exacto. cosas que habían en un principio nosotros los habíamos empezado a creer. Al momento de dejar de confesarlas, las iremos. O sea que lo que decimos llegará a ser parte de lo que creemos. O sea, lo que nosotros creemos será lo que nosotros vamos a recibir, Así ¿no? es. O sea, Salomón escribió en uno de sus libros así, Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, él se dio cuenta del poder de lo que decimos, ¿verdad? El poder de lo que declaramos. Es verdad que hay poder, ¿no?, en nuestra boca para atrapar o para liberar, para curar
o para matar aún así con nuestras palabras, ¿no? Así es. Existe poder que va más allá de lo que se puede imaginar, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, Salomón fue un hombre que entendió eso y también lo dice Proverbios 12:6, la boca de los rectos lo librará. Entonces aquí el asunto es qué tanto estamos usando nuestra boca para librarnos de los lazos del enemigo, ¿no? Muy a menudo, pues bueno, confesamos palabras contrarias a lo que ya hemos recibido en Ajá. Cristo Jesús. Y pues bueno, creemos que debemos nosotros de confesar la palabra de Dios. No estamos hablando de la confesión positiva, ¿no? De la que a veces se juzga tanto, no. Sino estamos hablando de confesar la palabra de Dios. Jesús confesó la palabra, ¿no? Así es, de hecho en el libro de los Salmos vemos que son puras confesiones que el hombre realiza a la persona de Dios, ¿verdad? Son palabras que brotan de su corazón, ¿verdad? Y lo vemos casi en todos los salmos, ¿verdad? La confianza que como hombres que tenían debilidades y problemas reflejaban la confianza que tenían en cuanto a las palabras que decían. Y pues bueno, creo yo que la confesión de la palabra va ligada a lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, vamos a hablar acerca entonces, ya entrando directamente a lo que son 7 cosas que jamás debemos de aceptar y que tienen que ver mucho con lo que nosotros confesamos. Y la primera es, todos aquellos que nos están escuchando, si puedes anotarlo, pues bueno, esto va a ser muy bueno. O inclusive puedes hablarle a alguna persona, algún conocido que esté al lado tuyo para que este mensaje también le pueda servir a él, ¿cierto? Sí. Y la primera cosa que jamás debemos de aceptar es la condenación. ¿Por qué la condenación? Porque hay muchos que lamentablemente viven con la culpabilidad, ¿verdad? Y yo sé que es el veredicto que todo hombre merece frente al juicio de Dios, ¿no? O sea, todos nosotros merecíamos ese veredicto, culpable. Porque así dice la palabra, ¿no? De hecho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. O sea, meramente por nuestro esfuerzo humano estamos separados, ¿verdad? Apartados de lo que viene siendo la gloria de Dios. O sea, la verdad es que toda la raza humana, o sea, todos, pues son culpables, ¿no? Y están condenados, según a lo que tú has descrito, ¿no? En Romanos 3:23. Sigue siendo que la paga del pecado es muerte. Así lo dice, ¿no? Romanos 6:23 también. Y puesto que nosotros no hemos muerto por nuestros pecados, entonces alguien tuvo que morir por ellos. Así es. Claro. O sea, ahí nos da a entender que ocupaba una persona, porque esa es la paga del pecado, ¿verdad? Es la muerte. Una persona tenía que estar ahí, ¿verdad? Y pues no nos tocó a nosotros, Exacto, ¿verdad? Sino exacto. que le tocó, como lo dice Isaías capítulo 53, dice que Dios cargó en él, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús, el peso del pecado. Isaías 53:6-12, que en él recayó el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, pues él no estaba refiriéndose únicamente a que su vida física había terminado, sino que la gran obra por la que él había venido ya estaba consumada. Dios consideró pues la muerte de su hijo como suficiente o el precio suficiente para pagar la deuda del pecado que todos nosotros teníamos, ¿no? Sí, yo creo que algo que sí jamás debemos aceptar es la condenación. Pero también tenemos que hacer algo, ¿verdad? Creer en el Hijo de Dios. Exacto. En base a creer en Jesucristo, dice la Biblia que no es condenado. Todo aquel que en él cree no es condenado, pero también hay algo, el que no cree es condenado, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que algo que jamás nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de aceptar la condenación. Pero ¿qué tan cierto es que el enemigo siempre viene a condenarnos? O sea, el apóstol Pablo se me viene una porción de la escritura en Romanos capítulo 8, donde dice, ¿quién nos condenará si Dios es el que justifica? ¿Sí? ¿Quién es el que peleará por nosotros, verdad? También dice. Yo creo que el diablo nos condena porque nos recuerda nuestro pasado. Por el pasado... Esa es la forma en que el diablo trata de condenarnos, ¿no? Sí. Recordando nuestro pasado. Pero ya lo hemos escuchado de muchos predicadores. Cuando él venga recordándote tu pasado, tú recuérdale su futuro, ¿no? Sí. Que yo le he escuchado esa frase. Sí. De hecho, la Biblia también nos enseña, el apóstol Pablo también dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que eso es una verdad absoluta, ¿verdad? Que no tenemos ninguna condenación. Sin embargo,
también se nos presenta lo que usted nos dice, que el enemigo, el diablo, de una u otra forma trata de condenarnos, ¿verdad? Así es que es una de las cosas que jamás debemos de aceptar, ¿verdad? ¿Cuál? La condenación. Ahora, estamos de acuerdo que pues nuestros pecados no fueron pasados por alto, pero Él mismo, Jesús, pagó por ellos por su sangre, ¿no? Aunque Él era sin pecado, pero pues Dios le imputó todos nuestros pecados. Esto es, bueno, imputar es que Él cargó nuestra cuenta en Él. Y Jesús sufrió el castigo por este pecado, ¿verdad? Entonces, Jesús fue el sustituto, por decirlo así, ¿verdad? Jesús, tú mencionaste en Romanos capítulo 5, versículo 1, ninguna condenación hay. Ujú. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo, ¿no? Sí, y nosotros sí estamos en Cristo. Ujú. Entonces, nuestros pecados fueron puestos en Jesús y eso fue lo que a nosotros nos liberó, ¿verdad? Así De esa condenación. Y es ahí donde en esa parte donde nosotros no solamente fuimos libres, sino que encontramos ese reposo también, ¿verdad? Encontramos el reposo en cuanto, por lo mismo que Él pagó el precio, ¿verdad? Ujú. O sea, ya fue consumado, ya no necesito hacer nada, sino que Él ya lo hizo por mí. Exacto, él fue el sustituto, ¿no? Claro, como en 2 de Corintios 5:21 dice, ¿verdad? El que no conoció pecado, o sea, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, o sea, Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Jesucristo no tenía pecado, mas sin embargo, por nosotros, por amor a nosotros, Dios puso todo el pecado en Él. ¿Para qué? Para que nosotros no fuésemos condenados. Así es, Alex. Entonces, Jesús fue el sustituto. Dice, el que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros Sí. lo hizo pecado. Entonces, a Jesús se le imputaron nuestros pecados, de modo que a nosotros, pues ahora sí que se nos cuenta su justicia. Una persona justa es aquella que tiene una posición correcta ante Dios, no por nuestros méritos, Ujú. sino por los méritos de Jesús. Ahora, pues a eso le llamamos nosotros las buenas nuevas, ¿no? Claro. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Tú mencionabas Romanos 8.1, perdón, hace ratito dije Romanos 5.1, no. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también dice primera carta de Juan 1.9. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es, son palabras que, bueno, tenemos que apropiarnos de esas promesas, ¿verdad? Dios dice, yo ya te perdoné. ¿A través de qué? Del sacrificio de Jesús. Ujú. No es por lo que nosotros podamos hacer. O sea, el diablo puede venir y condenarnos, Sí. ¿verdad? Porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando podrán decir, pues bueno, pero si yo todavía sigo teniendo problemas con actitudes, con pecados, ¿qué es eso? Bueno, ese es otro asunto, porque es hablar de una santificación, de un camino, ¿no? Que vamos madurando, vamos venciendo áreas, pero en realidad Cristo ya nos perdonó, ¿no es así? Así es, y creo yo que al momento de entender lo que Él el precio que Él ya pagó, esa misma, si nos logramos apropiar ahora sí de esa promesa, lograremos por default, lograremos obtener las demás cosas, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque ya no hay algo que me esté condenando, ¿verdad? Y eso es donde nosotros obtenemos una gran ventaja en cuanto al enemigo. ¿Por qué? Porque ya lo hizo Jesús por nosotros. Sí, ahora, leímos en Romanos, dijimos que era el Romanos 8.1, ahora dice ninguna, ¿verdad? O sea, cuando dice ahora, quiere decir que no tenemos que esperar hasta llegar al cielo. No. O sea, aquí en la tierra hemos sido perdonados. Dice ninguna, no dice poca, sino ninguna condenación hay. Si Dios dice que no hay condenación en la vida de la persona que está en Cristo, pues bueno, yo jamás aceptaré la condenación. Ahora, si alguien no está en Cristo, pues entonces no ha recibido el perdón de una manera personal, ¿verdad? Yo creo que es el momento para que considere esa oportunidad que Dios nos da Sí, para, claro. para recibir el perdón. El único pecado que le separa de Dios es no creer en Jesucristo y no querer recibirlo como Señor y Salvador. Y pues bueno, ¿qué dice Juan 3, 16 al 18, Iván? Dice, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el pecado que separa a un inconverso es no creer. Claro que sí. Eso es lo único que nos puede condenar. El no creer y el no recibir este regalo de salvación. Ya que dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sí. Así es que, pues bueno, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros, para aprovechar la obra de Jesucristo y recibir la salvación, pues tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, ya que así lo dice, si tú me confiesas delante de los hombres, Yo te confesaré delante de mi Padre. O sea, yo creo que para poder recibir esa bendición de la no condenación o de la justificación por medio de Cristo, pues tenemos que primeramente confesarle como nuestro Señor. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué dice Romanos 10, del 9 al 10? Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Ahora, aquí yo creo que el problema en esta primer verdad, que es la justificación por medio de la sangre de Cristo, es que muchos se rehúsan, ¿no? Aún creyentes, o sea, van a la iglesia, cantan coritos, hacen cualquier actividad cristiana, pero en realidad a veces les cuesta trabajo entender que hemos sido justificados. Sí. Y esa misma condena, o sea, el resultado de que les cueste creer que han sido justificados, pues es la condenación, ¿verdad? Y es ahí donde vemos que esa misma condenación los va limitando o los va menguando poco a poco, ¿verdad? Y es por eso que de repente dejan de asistir a las congregaciones, dejan de asistir a las diferentes reuniones y pues bueno, vemos que la condenación es un arma que el enemigo desafortunadamente es donde pega en una manera fuerte en cuanto a los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no logran entender lo que viene siendo la justificación, o no entenderla, sino que creerla, ¿verdad? Creerla y hablarla, confesarla, vivirla. Exacto, creer que hemos sido justificados, como les mencionaba hace un momento. No es hablar y pensar, pues bueno, o sea, ya fui justificado, pero ¿por qué sigo pecando? ¿No? Porque hay muchos creyentes que tienen esa lucha y es una verdad que no podemos tapar como el sol con un dedo. Porque muchos dicen, pues bueno, pero ¿cómo puedo lidiar con eso? Pues ese es el tema acerca de la santificación, que vamos rumbo a una perfección, ¿verdad? Estamos viviendo en este mundo rodeado de tantas cosas que nos oprimen, pero principalmente es aprender primero a apropiarse de esa verdad. Dice, ninguna condenación. Puede venir el diablo, puede venir hasta tu propia mente, porque también la mente juega un papel importante en cuanto a nuestra fe, ¿cierto? A veces la mente nos engaña, la mente, nuestras ideas, lo que se nos ha inculcado quizá a veces por muchos años, ¿no? Los que vienen de la religión tradicional, ¿verdad? Pues bueno, todo eso es un factor que impide a veces. De hecho, la Biblia nos enseña también que son argumentos, ¿verdad? Que están en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo enseña, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, ¿verdad? Y en algunas ocasiones la condenación está como un argumento en nuestras vidas que poco a poco va afectando nuestra relación en cuanto a las cosas de Dios. Así es. Pues bueno, la primera cosa que jamás debemos de aceptar es la condenación. La condenación. Recuerda, la Biblia dice en Romanos, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así es que tú que me escuchas, si nunca has recibido a Jesús de una manera personal, pues yo te invito a que hoy tomes el tiempo y puedas abrir tu corazón. Quizás has vivido una vida un poquito bajo presión, hablando de esa presión en cuanto a la condenación, no has disfrutado los beneficios de ser un hijo, pues hoy es un día. O tú quizá nunca has abierto tu corazón a Jesús, no a la religión, a Jesús. Pues bueno, hoy te invitamos. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues simplemente en una sencilla
oración. Tú puedes decirle: Padre, yo confieso que Jesucristo es Señor y le acepto como el único Señor de mi vida. Solamente es decirle: Señor, creo en mi corazón que tú levantaste a Jesús de la muerte y creo que su sangre me limpia de todo pecado. Declarar el arrepentimiento, renunciar a tu vida pasada y darle gracias porque el regalo de la salvación es inmediato. ¿No crees? Así es. Así es. Entonces, pues bueno, ya vimos la primera cosa que jamás aceptaremos y pues bueno, vamos a escuchar un canto y ahorita regresamos. Recuerda, estamos en Hablando de... En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. ¡Hey! En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook encuéntranos como Hablando de Programa o directamente a través de YouTube buscando nuestro canal Centro de Fe Topo Chico. Por favor, haznos llegar tus peticiones, dudas y comentarios. Nosotros con gusto te responderemos. Asimismo, te recomendamos compartir con otros nuestro programa y así poder ser de bendición a otros. Muy bien, ya regresamos a su programa Hablando de... Y pues bueno, acabamos de ver la primera cosa que jamás debemos de aceptar, que es la condenación. Vamos a hablar acerca de la segunda cosa que jamás debemos de aceptar y es el temor y la preocupación. Mucha gente vive con temor a la enfermedad, con temor a perder su trabajo, con temor a que sus hijos les pueda
pasar algo, temor a fracasar en el matrimonio. Hay muchos que están viviendo el temor a quedarse solos, temen unos a morir, pero peor a unos temen a vivir. O sea, hay gente que en realidad siempre está bajo el temor y la preocupación, ¿no es así? Sí. Yo creo que algo que afecta más en la vida es el temor y la preocupación, y el temor te impide avanzar, el temor impide que hagas muchas cosas. El temor y la preocupación, Sí, ¿no? es algo que te detiene, ¿verdad? Porque siempre estás pensando en tal vez voy a fracasar, tal vez no lo lograré, tal vez a lo mejor no lo correcto, ¿verdad? El temor siempre va a estar, pero sabemos también que no nos tenemos que dejar vencer. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes la autoridad, ¿verdad? Tienes espíritu de poder y de dominio propio. O sea, tus emociones juegan parte fundamental en nuestra vida, pero tenemos autoridad para someterlas. Así es, pero es una realidad, ¿no? Que todos debemos de aprender a lidiar y a vencer el temor y la preocupación. De hecho, los doctores dicen que pues el 80% de los desórdenes estomacales que llegan a la clínica no son orgánicos, sino funcionales. La mayoría de nuestras enfermedades son el resultado de la preocupación y el temor. Una persona preocupada, una persona atemorizada, pues bueno, obviamente va a repercutir en su cuerpo, ¿no? Y pues bueno, las enfermedades es el resultado también de lo que nosotros internamente estamos sufriendo, ¿verdad? Pues la preocupación y el temor, yo creo que todos lo hemos sentido alguna vez. Sí. De hecho, esto de la preocupación y el temor, vemos que afecta a personas ya sean cristianas y no cristianas, Exacto. ¿verdad? Afecta en cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros como creyentes, ¿verdad? Debemos de aprender a lidiar con esto, ¿verdad? No quiere decir que nunca la vamos a tener, sino que hay que aprender a lidiar con esa cosa que jamás debemos aceptar, ¿verdad? Que es el temor. Sí, o sea, está presente, ¿verdad? Ajá. El temor y la preocupación, pero son cosas que no debemos de aceptar en nuestra vida. Mira, voy a mencionarles algo acerca de un doctor que afirmó, este doctor dijo que la preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas, todo el sistema nervioso y afecta profundamente la salud. Otro médico agregó, la preocupación desencadena una desorganización general del sistema, produce y libera toda clase de sustancias tóxicas del organismo, descarrila las glándulas y sus funciones y reduce la existencia hasta del mismo límite de la flacidez. Las fuertes preocupaciones demasiado prolongadas pueden significar una posible crisis nerviosa, flacidez del corazón, endurecimiento de las arterias. Pues aquí, acerca de este comentario, pues habla de muchas cosas que afectan nuestro sistema físico, ¿no? Pero ahora ya vimos lo médico, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? De hecho, en la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, ¿verdad? Más de 350 veces a no tener temor, ¿verdad? Exacto, a no tener temor. Sí, yo creo que también en los salmos hablan mucho acerca de cómo poder vencer las aflicciones, ¿verdad? Hay un versículo en un salmo que me gusta mucho a mí, que dice que Jehová nos librará de todas las aflicciones. Y yo creo que cuando nosotros buscamos a Dios, lo buscamos por una necesidad, pero cuando hallamos esa respuesta a esa necesidad, como que empieza a haber confianza, empieza a haber fe, y comenzamos a tomarnos de la mano de Dios, y cuando hay un temor o alguna preocupación, comenzamos a activar nuestra fe y a confiar de que Dios está ahí y que nos podrá ayudar, ¿verdad? Porque algo que mencionaba usted, que el temor es algo con el cual nosotros batallamos y vamos a batallar toda nuestra vida, pero ya cuando está Dios, aunque haya temor, podemos vencer. Exacto, algo muy importante que debemos resaltar acerca de esto, jamás debemos de aceptar el temor y la preocupación, pero ¿cuándo vamos a entender esto? Sino cuando veamos lo que puede llegar a tocar la preocupación y el temor. Por ejemplo, alguien con temor y con preocupación le va a afectar sin duda el cuerpo, pero también su fe, porque muchas veces hay un bloqueo, o sea, es lo que hace el temor, ¿no? Es como una muralla, yo así lo puedo ver, el temor, la preocupación es como una muralla que te impide avanzar, ¿no? Así es, de hecho, la misma Biblia vemos la importancia que le da, o sea, más de 350 veces
enseña esto: no tengas temor, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo utiliza estas armas, ¿verdad? Ya miramos lo que era el temor, ahora vemos lo contrario al temor y a las preocupaciones, que yo creo que viene siendo la paz. Así es. La paz. Efesios capítulo 2 nos lo enseña, ¿verdad? Que debemos de tener paz con Dios. Y en cuanto, yo en lo personal creo que esto es muy importante, ¿verdad? Porque como ya lo mencionábamos, el temor nos paraliza. Entonces la paz, que es lo contrario, nos debe de empujar hacia adelante, ¿verdad? Debemos de ser personas que no vivan en continuo temor, sino que si ya lo padecemos, debemos vencer eso. Debemos de lidiar, aprender a lidiar en cuanto al temor, ¿verdad? Y no verlo como, sí es verdad lo que nos comentaba ahorita el pastor Víctor, se nos presenta como esa muralla, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo aprendemos a ver, que aparte de que es una muralla, también es una oportunidad que Dios nos brinda para poder estar en paz con Él, ¿verdad? Y poder así tener una mejor función en cuanto a las diferentes áreas, ya sea espiritual y también física. Así es, el temor y la preocupación, pues bueno, afecta mucho. Pero mira, yo me encontré con una historia que en esos días he estado leyendo y que sé que habla acerca de esto. Mira, en Segunda de Reyes, capítulo 7 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Cuál es la historia de esto? Detrás de esta historia es que el pueblo de Israel estaba pasando hambre, estaba preocupado, estaba atemorizado porque no había, de hecho, un capítulo anterior, la tragedia comienza donde 2 mujeres hacen un acuerdo y deciden comerse a sus hijos. Ajá. Se comen a uno y al otro no. Y de ahí se desata esta historia, ¿no? Donde el rey de Israel se pone atemorizado, pero el profeta da una palabra. Pero mira, quiero llegar a esto. En el versículo 3 dice: y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. O sea, había una crisis, había preocupación, había temor en Israel. El profeta da una palabra, el profeta suelta la palabra. Qué tan importante es creer a las palabras de los profetas, ¿no? Así es. ¿Verdad? Dice: creer a sus profetas y serán prosperados. Entonces, Eliseo suelta la palabra y le dice: mañana a estas horas va a bajar el precio. Es como si llegara un profeta, ¿no? Y en medio de una crisis nacional dijera el profeta: mañana en ciertos centros comerciales va a bajar el frijol, va a bajar. Él se atrevió a soltar esa palabra de parte de Dios. Y hubo un hombre que dudó y dijo: si Dios hiciere ventanas en el cielo, aún así sería posible. Pero bueno, no me voy a centralizar en eso. Estamos hablando que jamás debemos de aceptar la preocupación y el temor. El pueblo estaba pasando una crisis, pero había en la entrada 4 hombres leprosos. O sea, había un problema nacional, pero aparte ellos tenían su propio problema. Los cuales se dijeron el uno al otro: mira estas palabras: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? O sea, yo he estado leyendo esta porción de la Escritura y me llama la atención cómo en medio de la crisis estos hombres deciden hacer algo. O sea, dicen: ¿para qué nos quedamos aquí sentados? Ellos vieron como que una solución más allá de la preocupación y el temor que estaba tomando la nación, ¿no? O sea, no sé si me explico. De hecho, vemos ahí que o sea, lejos de verlo como una barrera, ellos lo vieron como una oportunidad, ¿verdad? Y eso es lo que el temor causa, ¿verdad? Que de hecho, a las personas que están en cuanto a liderazgo es lo que frena, ¿verdad? El temor va frenando las vidas, pero en cuanto a este pasaje vemos que ellos lo ven desde otra perspectiva, sino que lo vieron como una oportunidad para entrar, ¿verdad? Y hacer aquello que no habían hecho, ¿verdad? Porque se supone que ya tenían mucho tiempo fuera de la ciudad. Sí, ahora dice, fíjate la frase: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y luego en el versículo 4 dice: si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella.
Y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, ellos como que dijeron, o sea, ¿de qué sirve estar preocupados? ¿De qué sirve estar atemorizados si al fin de cuentas el hambre, la situación negativa está? Pero mira, después dice en el versículo 4, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieron la muerte, moriremos. O sea, yo creo que lo que menos ellos podían hacer era preocuparse. ¿Y cuál es la historia? Ellos entran, Dios trae confusión a los sirios y les dejan al final de cuentas todas las ganancias, les dejan todo el alimento y pues bueno, ahí podemos ver cómo ellos vencieron eso. Ellos pudieron ver la respuesta, pero ahora, lo interesante de esta historia es que eran 4 leprosos. O sea, 4 personas que en realidad no tenían posibilidades, ¿no? O sea, ya estaban en la peor condición que puede estar una persona, ¿no? De hecho, se cree que estaban excluidos. O bueno, Claro. la misma Biblia lo marca, los ahora que excluían, estaban exacto. fuera del pueblo, fuera de la ciudad. Ahora, como podríamos decir, no tenían ninguna chance, ¿verdad? No tenían ninguna oportunidad. Y entonces ellos, pero lo que me llama la atención es que dicen, ¿para qué nos quedamos aquí sentados? Es como el pueblo de Israel. Cuando los persigue Faraón después de salir de Egipto, en Éxodo, dice que voltean, se atemorizaron, se preocuparon, y Dios le responde a Moisés, dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que siga marchando. Y yo creo que cuando el temor, cuando la preocupación llega a nuestras vidas, lo mejor es seguir avanzando, no quedarnos sentados, o sea, tomar la actitud de estos leprosos, ¿no creen? Yo creo que lo que más necesitamos nosotros pues para no entrar en temor o para no tener esa lucha en conflictos es la paz, ¿verdad? Exacto. Y la paz es la ausencia de la lucha con Dios. Exacto. Porque cuando hay temor estás luchando en creer lo que Dios te dice, en creer lo que si en verdad va a suceder, lo que las promesas de las cuales la Biblia nos habla. Porque ahorita comienza el año, apenas estamos como que todavía en año nuevo, porque estamos en el primer mes, ¿verdad? Pero mucha gente ya está pensando en qué nos deparará el mes que viene, o terminaré el año. O sea, hay mucha gente que ahorita tiene temores. Se anticipa a lo malo y no a lo bueno de parte de Dios, ¿no? Y- Ahora, tú dijiste algo, Él es nuestra paz. Sí, Él es nuestra paz y pues bueno, la guerra ya terminó por la obra de Cristo en la cruz y nosotros hemos sido reconciliados, pero también aún así, en lo espiritual, también en lo físico, o sea, tenemos paz con Dios, ¿no? Él es nuestra paz, Él es el shalom, nuestro shalom. Él es el que trae la paz en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, en tiempo de enfermedad, ¿verdad? Porque a lo mejor tal vez alguien que nos está escuchando está enfrentando alguna enfermedad y eso le produce temor, inseguridad, no sabe qué va a pasar. Así es que, bueno, entonces aquí, perdón, es nunca, jamás aceptar Una el temor preocupación. y la preocupación, Así es. ¿verdad? Romanos 5.1, ahora sí, hace ratito me equivoqué el versículo, pero Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Con Dios. Como resultado de la reconciliación ahora podemos experimentar un bienestar total, una paz interior, tranquilidad y pues ausencia de afán. Tú dijiste algo, Pastor Iván, los problemas van a estar, las situaciones van a estar, no es evadir, no es sacarle la vuelta, pero sí podemos tener una paz interna, Así es. ¿no? De hecho, en la Biblia vemos cómo cuando Jesús manda a los discípulos a través del mar, vemos que se desata una tormenta, ¿verdad? O sea, ¿por qué hablo de eso? Porque aún los mismos discípulos de Jesús les pasaron los problemas, les pasaron las luchas, pero vemos que en medio de la tormenta aparece Jesús, ¿verdad? En medio del mar y lo primero que les dice es no temas. Así es. ¿Por qué? Porque, o sea, él sabía que él podía cambiar la situación, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que saber de antemano eso, que en medio de la prueba, de la lucha, de la tormenta, está Él ahí, ¿verdad? Enseñándonos. Fíjense, voy a enseñarles algo poderoso en la Escritura. A todos los que nos escuchan, si estás pasando algún momento de aflicción, algún momento de preocupación, espero que esta Escritura te sea revelación. Filipenses 4, de 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Qué fue?
Muy bien, entonces seguimos hablando acerca de las 7 cosas que jamás aceptaremos. Y la tercera es, jamás aceptaré la incredulidad, ¿verdad? Yo creo que la Escritura dice en Apocalipsis 21:8 que los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Yo creo que el abrir la puerta a la incredulidad nos pone en un riesgo, ¿no? De hecho, la Biblia enseña que Jesús no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la persona, ¿verdad? O sea, la incredulidad los inhabilitó para recibir un milagro de parte de Jesús. Así es. Ahora, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? O sea, así es que nosotros llegamos a Él y alcanzamos su favor, pues únicamente a través de ¿qué? Sí, de la fe, ¿verdad? Una vez que somos salvos, todos nosotros podemos recibir de Él, pues todas las bendiciones, pero a través de la fe. Mira lo que dice Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mira lo que dice Mateo 15:28. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Fíjate, Jesús operaba a través de la fe de las personas. Ajá. Así es que cuando te visite la incredulidad, dice por ahí, miré yo una imagen ahora en las redes sociales, las he visto, dice cuando la incredulidad toque la puerta, deja que la fe le abra. Sí, yo creo que es algo chistoso, pero es cierto, ¿verdad? Cuando sí. te toque a la puerta la incredulidad, deja que la fe le dé la bienvenida, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es la fe? Según la versión Dios habla hoy, Hebreos 11:1, ¿qué dice Pastor Iván? Dice, sí, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. La fe no es solo creer que Dios existe, porque los demonios creen, también dice la Escritura. Tampoco es solo creer en Dios, sino es creerle a Dios, creer por encima de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestras tradiciones o de cualquier otra cosa. Pero ¿cómo puedo obtener la fe? Pues tan sencillo. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos producir fe en base a la palabra de Dios. No es declarar 100 veces yo creo, no. Tampoco es tener pensamientos positivos porque eso no produce una fe bíblica, ¿no? Yo creo que también cuando se refiere a por oír la palabra de Dios, un ejemplo es cuando venimos, nos congregamos, recibimos el mensaje, lo creemos, lo guardamos aquí en el cerebro, lo almacenamos, lo pasamos al corazón y luego lo declaramos. Exacto. Lo decimos, bueno, la Biblia dice esto, entonces yo lo creo, lo confieso y es como comenzamos a creer que lo que dice la Escritura es verdad y luego comenzamos a vivirlo. Así es, pastor. Yo creo que la persona que dice, yo tengo mucha fe, pero es ignorante de la palabra escrita de Dios, está autoengañada. O sea, no puede ser posible tener la fe bíblica sin conocer a Dios y su palabra. Así es, pues bueno, yo creo que hay un versículo que conocemos, Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es la palabra de Dios. Yo creo que la clave para poder vencer la incredulidad, pues bueno, es pasar tiempo meditando en la palabra de Dios y pues dejar que la fe crezca, ¿no? Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Bueno, así es que son 3 cosas que jamás debemos de aceptar. La primera es la condenación. La condenación. La segunda, el temor y la preocupación. Y la tercera, la incredulidad. Así es que, pues bueno, yo creo que vamos a dejarle pendiente el día de hoy este tema y el día de mañana le vamos a continuar. Y pues bueno, fue una bendición poder estar con ustedes. Te recuerdo, estamos en las redes sociales, encuéntranos en Facebook como Hablando de Podcast. Dale like a la página y pues bueno, te invitamos a que se la pases también a tus amigos, a tus familiares, para que esta señal de radio por internet pueda alcanzar a más personas. Así es que pues bueno, nos despedimos, Alex. Pues gracias por habernos escuchado. Esperemos que estas 3 cosas que nombramos, que jamás tú debes de aceptar, hayan sido de bendición y que las pongas en práctica, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Iván. Y pues bueno, estamos muy contentos y yo les invito a que sigamos poniendo en práctica estas 3 cosas, que podamos no solamente ser oidores y no hacedores, sino que oigamos la palabra y la pongamos por obra. Así es, pues bueno, yo también me despido.
les mando un abrazo a todos los que nos escuchan día a día. Yo soy el pastor Víctor Segura y te esperamos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde. Recuerda, Radio Voz del Reino, puedes escuchar la señal desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y así poco a poco vamos a ir creciendo en esta señal. Bueno, muy bien. Dios te bendiga. Que todos los pueblos te alaben. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición para ti. Te recordamos que estaremos nuevamente el día de mañana en punto de la 1 de la tarde, en una nueva emisión de tu programa, Hablando de.